Más, seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter, @solonegociosweb. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Inteligencia empresarial. Porque en el mundo de la inteligencia artificial todavía es necesaria la inteligencia empresarial, la actualidad económica y del mundo de los negocios, datos, análisis, rankings e informes especiales, entrevistas con los número 1 de las empresas del país, lanzamientos y el lado B de las empresas que apoyan a sus comunidades y su entorno. Conducido por Claudio Celano Gómez. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Inteligencia Empresarial acá en LEDFM, como todos los miércoles hasta las 11 de la mañana, después del programa de nuestro amigo y colega Seba Catalano, que para los que no saben tuvo que viajar a Londres para una presentación, un tema periodístico que tenía, y lo sé porque me lo crucé y estuvimos hablando un ratito hace unos días. Bueno, acá estamos para compartir este programa el día de hoy, Inteligencia Empresarial. No estoy en la radio, lo estoy haciendo desde mi casa porque ayer llegué muy tarde a la noche de la final del mundo. Pude ser parte de este evento que es único. La verdad que era un sueño que finalmente pude cumplir gracias a muchísimas personas, gracias a gran parte del trabajo que estuve haciendo en estos 15 días, en estos 15 años, como periodista, del acompañamiento de muchos colegas, muchos periodistas y muchas empresas que me acompañaron para poder hacer posible este viaje. Y mi idea es, después de la tanda que siempre comparto con ustedes, hacer una pequeña reflexión de las enseñanzas que me dejó este Mundial. Más allá que obviamente que el final es triste, porque Argentina no pudo ganar el Mundial, no pudimos ganar la Copa. La verdad es que haber sido parte y haberlo compartido y vivido de una manera que no lo había vivido nunca. De los 8 partidos que jugamos estuve en 4 presentes, 2 en Dallas, los 16avos de final en Miami y la final el domingo en Nueva Jersey, Nueva York. La verdad que fue una experiencia única, un sueño cumplido, y más allá del resultado creo que hay lindas enseñanzas y lindos aprendizajes, por lo menos que yo tuve, que las quiero compartir con ustedes ahora luego de la tanda. Bienvenidos a Inteligencia Empresarial del día de hoy. La creatividad no tiene horarios ni lugares fijos. Las mejores ideas de este programa a veces surgen fuera del estudio, y ahí es donde entra Lenovo. Con sus diseños ultra livianos y pantallas increíbles, llevamos todas nuestras ideas a todas partes sin perder un gramo de potencia. Si sos de los que crean, diseñan o inventan sobre la marcha, Lenovo es tu mejor aliado. Descubrí esta Lenovo Idea Tab Plus que yo estoy usando y muchos dispositivos más en lenovo.com. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandar un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Grupo BGH. Más de 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, más de 110 años construyendo futuro. Cuando nos preguntamos si podremos lograrlo otra vez, responde el genio y el maestro. Responden porque lo cantamos desde el día que nacimos. Y los libres del mundo responden. Sancor Seguros, 80 años. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Auspicia este programa McDonald's y sus 3 nuevas hamburguesas mundialistas que tienen como protagonistas a McAllister, Julián Álvarez y Enzo Fernández.
Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Descubrí el nuevo Motorola Edge 70, el smartphone ultra delgado más resistente, con triple cámara de 50 megapíxeles y la batería más potente de su categoría. Encontralo en los flagship stores del país y en motorola.com. Y como les decía, bueno, un poco al principio del programa pude viajar a la final del Mundial. La verdad que yo tenía muchas ganas de ir. El miércoles a la noche finalmente había dado por finalizada la posibilidad de poder ir. No estaba consiguiendo entradas, los vuelos estaban increíblemente inaccesibles o demasiado caros para lo que estaba dispuesto a pagar y lo que mi bolsillo y mi familia puede pagar. Pero finalmente el jueves, mientras estaba en una reunión, al mediodía recibo un llamado telefónico de una empresa que me invitaba, que si estaba allá o tenía pensado ir, me daba la entrada. Bueno, ahí obviamente empezó toda una vorágine el jueves mismo, en donde empecé a buscar pasajes, me pasaban precios totalmente irrisorios, absolutos, $6.000, $7.000, $8.000 para poder viajar, y eso calaba con 5 o 6 agencias de viaje distintas, hasta que me puse a buscarlo yo y encontré por mucho menos de la mitad, hasta un tercio de lo que me pasaron. Era obviamente un viaje largo, Buenos Aires-San Pablo, con una espera larga en San Pablo, después San Pablo-Nueva York, y la vuelta muchísimo más largo, que eso fue ayer. Arranqué el lunes a la mañana y llegué el martes a la noche, porque era Nueva York, Dallas, San Pablo, Buenos Aires, todos con escalas muy largas, y de hecho eran vuelos totalmente distintos, lo que tenía que ver con Argentina, Brasil, o sea, Buenos Aires-San Pablo y San Pablo-Estados Unidos. Bueno, una vez que saqué eso, listo, empecé a buscar hotel, también la verdad que me moví bastante rápido y me ayudaron, y me ayudó la gente de Minor, entonces pude parar en el NH Collection ahí de Times Square, de Nueva York, lo cual también estuvo buenísimo, porque pude llegar el mismo día y hospedarme y quedarme ahí las 2 noches, fueron 4 noches de viaje, 2 en avión y 2 en el hotel, y un poco lo que me llevo de esta experiencia y de este viaje, además de que fue, como contaba, la mejor experiencia que he vivido en mi vida. Yo que soy muy futbolero y he tenido la oportunidad de quizás ir a ver otras finales de mi equipo, de River, pero nunca una final del mundo, y nunca una final del mundo obviamente con Argentina. Son algunas enseñanzas, así que es un poco lo que compartí en la nota de Fortuna que escribí en cuanto terminó el partido, que tienen que ver no de Scaloni como técnico, sino de Scaloni como líder, ¿sí? Creo que lo comenté la semana pasada, un poco mi opinión de lo que es Scaloni como director técnico, que es súper cuestionable y se puede opinar y demás, esa opinión que yo tengo sobre él como director técnico, pero creo que pero mi opinión es mucho más fuerte y mucho más, dura respecto de lo que es él como líder. Y creo que sin lugar a dudas es uno de los líderes más importantes que tuvo la selección argentina y Argentina en toda su historia. ¿Sí? Yo de este viaje, de este mundial, me llevo 6 aprendizajes que fue un poco los que compartí. El primer aprendizaje sí tiene que ver con que ante la adversidad siempre hay que seguir adelante. ¿Sí? Esta selección nos enseñó que hasta que el árbitro no pita al final del partido, hay que seguir buscando, hay que seguir intentándolo, y creo que ese aprendizaje nos sirve tanto a nosotros los adultos como, en mi caso, para acompañar y ayudar a mis hijas, sobre todo la que está por cumplir 8 años, en esto de que hay que seguir, cuando parece que esto está terminado, no lo está, y siempre hay una chance más, siempre hay una oportunidad más, y creo que eso la selección argentina, comandada por Lionel Scaloni, lo demostró en cada uno de los partidos, y sobre todo en partidos definitorios, como fue contra Cabo Verde, contra Egipto, y ni hablar contra Inglaterra, que empatamos y ganamos en los últimos 5 minutos. La segunda enseñanza que dejó Lionel Scaloni tiene que ver con que se puede perder y hay que seguir adelante, ¿sí? Perdimos el domingo, y el lunes todos nos levantamos y seguimos adelante. Más tristes, más dolidos, decepcionados, algunos quizás enojados, otros con bronca, cada uno que tenga la sensación que quería. Yo, en mi parte, me sentía triste y vacío, porque era el fin no solo del Mundial, no solo de haber perdido la final, sino por el fin de una era, la era de Messi y la era de Scaloni, aunque habrá que ver qué pasa, pero sí la era de esta selección con estos jugadores. Pero sin embargo,
hay que seguir adelante. Se terminó, pero hay que seguir adelante, y el lunes perdemos, no hay problema, hay que seguir adelante y seguir mirando para lo que viene. El tercero tiene que ver con esta idea que creo que llevó muy bien Scaloni, que el equipo está por encima de todo. Si bien está claro y se vio que Messi fue la gran figura de la selección argentina, para que Messi pudiera hacerlo, para que Messi pudiera jugar como jugó, tocar la pelota las veces que la tocó, prácticamente no correr para defender, no correr para tapar espacios en un fútbol mucho más dinámico en el día de hoy, mucho más moderno, mucho más rápido, en donde los 11 jugadores en distintas posiciones son claves para la defensa y también para el ataque. Claramente el equipo se armó alrededor de un Messi que necesitaba participar cuando él lo consideraba, a veces se ponía de 7, a veces se ponía de 9, a veces venía a buscar la pelota al lado de los defensores, con lo cual él armó un equipo por encima de cualquier individualidad y para potenciar todas las individualidades, sobre todo obviamente la de Messi, con lo cual está bueno esto de pensar que el equipo está por encima de todo. La cuarta tiene que ver con que llorar está bien. ¿Sí? Scaloni no solo lo hizo en este mundial, sino que lo hizo en el mundial pasado y lo viene haciendo mucho en las conferencias de prensa, pero creo que el haber terminado la conferencia de prensa frente a todos los periodistas de esa manera, quebrado totalmente, diciendo no puedo seguir, y los jugadores también llorando, creo que también es una muy buena muestra y una muy linda enseñanza para todos nosotros. La quinta tiene que ver con que en un país que se nos dice que somos exitistas, que sin el exitismo, que si nuestro equipo y nuestro país no gana, lo abandonamos y nos puteamos y criticamos, la verdad que también aprendimos que la derrota dignifica tanto como la victoria. Lo que pasó, y yo estaba ahí atrás del arco en donde se acercaron los jugadores, termina el partido, los jugadores se derrumban, España empieza a festejar, empiezan a armar todo, entran Trump con 45 personas de seguridad vestidas de traje. Cuando los argentinos recibieron las medallas de plata, se acercaron absolutamente todos a donde estábamos nosotros, que estábamos atrás del arco, nosotros, la segunda bandeja, la tercera bandeja, y fueron 30-35 minutos de canto sin parar, de un llanto compartido entre los jugadores y los hinchas y los jugadores, y diría que ahí fue el momento en el que más se cantó, en el momento en que absolutamente todos pudimos descargar la tensión del partido, porque muchos, donde ahí estaba yo, por ejemplo, no podíamos cantar durante el partido por el nudo que tenía en el pecho, el nudo que tenía en el estómago, en la garganta. Sin embargo, en ese momento fue una simbiosis que se armó entre los jugadores y la hinchada y los jugadores, que fue única, que fue espectacular, y creo que eso también estuvo muy bueno. Y todo lo que se vio en redes, en los periodistas, en términos generales, siempre vamos a encontrar casos aislados de que perdimos y fue una derrota digna, y que la derrota también dignifica tanto como la victoria. Y por último, sí, la última enseñanza que por lo menos a mí me dejó la selección argentina y el caso de Scaloni tiene que ver con que quizás encontramos un nuevo tipo de liderazgo. Estamos acostumbrados a ver que hay muchos tipos de liderazgo, pero creo que el de Lionel Scaloni es un liderazgo que pocas veces, o yo por lo menos nunca he visto. Habrá que ver si aparece en los libros, le ponemos escalonismo, escalonetismo, lionelismo, después habrá que encontrarle ese título, pero tiene que ver con un líder que banca a su equipo y a sus jugadores por sobre todas las cosas, que los deja hacer, ¿sí? Que los deja tomar decisiones, que le da herramientas para que tomen decisiones. Cuando preguntaron ¿qué te pareció que el Cuti vaya de 9? ¿Fue una idea tuya? No, él decidió que podía ir de 9. Lo mismo con Messi cuando se tiró para la derecha. ¿Qué le voy a decir yo a Messi? Lo mismo pasó en la final, cuando entró Otamendi y se fue a jugar también entre los centrales y a buscar los centros en las puntas, digamos, tratando de ponerse detrás de los centrales o detrás del 6, detrás del 2 para poder ganar en las espaldas y tirarlo para adentro. Con lo cual, también esto de él tomar decisiones fuertes, como haber sido sacar a De Paul en una semifinal, aunque después entró, ¿sí? Y siempre acompañado por el equipo y por todo su cuerpo técnico, con lo cual creo que es un tipo de liderazgo distinto, ¿sí? Que siente y deja sentir y actúa y deja actuar, y a partir de ese sentimiento es que él actúa, y a partir del sentimiento que deja que tengan sus dirigidos es que él también deja actuar. Con lo cual, quería compartir con ustedes estas 6 enseñanzas que a mí me dejó el Mundial, y cuando digo que a mí me dejó el Mundial es porque son enseñanzas particulares, de valores que creo que trascienden al deporte, que uno, por lo menos en mi caso, también las voy a compartir, y las estoy compartiendo aprovechando el fútbol con mis hijas. Por eso siempre digo que el fútbol es mucho más que fútbol. 10:15 de la mañana y enseguida la primera nota del programa del día de hoy. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio.
Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Hey. La gente se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Me encuentro lejos de la ciudad. Hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. I'm me, motherfucker, with the best in a pack. Rattlesnake boots, I'm 44 for his pocket. En Inteligencia Empresarial del día de hoy, en una nota que la verdad que cuando me mandaron la información me pareció muy interesante porque es algo que me pasa mucho con un montón de amigos que trabajan y sobre todo en multinacionales. Esto de gerente o directora, gana muy buen sueldo, en la empresa en la que trabaja tienen un montón de beneficios individuales desde gimnasio, mindfulness, el viernes libre, el martes flex, horarios híbridos, pueden ir a buscar a los chicos, un montón de cuestiones, pero si pudiera y me las ponen, me voy. Trabajo en una multinacional, si pudiera, la verdad que me gustaría poder desprenderme un poco. No puedo decirle que no a los viajes, porque si le digo que no a los viajes, me empiezan a dejar de lado y no me ven bien. Toda una presión muy, muy fuerte que ellos empiezan a sentir. Y es por eso que estamos en comunicación con Analía Tarasiewicz, ahora me dirá si le dije bien el apellido. Ella es psicóloga del trabajo, autora de Cuando el trabajo duele, también es investigadora y divulgadora sobre salud mental, liderazgo y transformación del trabajo, y es creadora del marco conceptual Human más Tech Mindset, donde un poco vamos a hablar sobre este tema que es el well-washing. ¿Qué tal? Muy buenos días, Analía. ¿Cómo estás? Claudio Serrano Gómez te saluda acá en Inteligencia Empresarial. Buenos días, ¿cómo estás, Claudio? Bueno, Analía, a ver, comentame un poquito qué es esto del well-washing. Yo traté de compartir una breve introducción de todo real, lo que dije, no es que fue un juego de palabras que tiene que ver con esto, ¿no? Muchos compañeros y amigos que conozco que trabajan en multinacionales, que están contentos porque les va bien y demás, pero están saturados, están angustiados, sienten que no disfrutan lo que hacen. Y cuando la verdad que recibí esta información, este concepto de well-washing, dije, esta es la etiqueta para ellos. Entonces, comentame un poquito más cómo surge, qué es esto del well-washing y por qué empieza a aparecer cada vez más. Bueno, el well-washing viene más de estos beneficios que se dan como lavado de cara en culturas organizacionales que en realidad tienen, bueno, aspectos que dejan mucho que desear en cuanto a lo humano o en cuanto a tener como demasiada hiperexigencia sobre las personas o políticas de trabajo que no son saludables, digamos, para el humano en sí, y intentan maquillar o generar este bienestar estético o cosmético
con beneficios, pero después tenés toda la gente en burnout, ¿no? Entonces, a ver, como separando dos cosas. Esto que contabas de tus amigos o de la gente que mencionabas, ahí cuando viene alguien que tiene esta demanda a consulta, lo primero que evaluamos es si tiene que ver realmente con las condiciones laborales, si tiene que ver con un tema más de hiperexigencia propia, independientemente del contexto, o si también si tiene que ver con un tema vocacional. ¿Ok? Porque quizás no es realmente lo que le gusta hacer, lo que quiere hacer, pero llegó en esta escalera corporativa, que está re bueno porque tenés la prepaga, las cosas, qué sé yo, y te quedaste medio en lo que llamamos el materialismo laboral. Y bueno, y ahí es donde empieza a complicarse, ¿no? Porque uno entra en desmotivaciones o siente que no es la vida que quiere, pero está en un estatus social muy alto. Entonces hay que separar el diagnóstico de estos casos, ¿no? En cuanto al well watching, tiene que ver más con una cultura organizacional incoherente, ¿no? Donde te dicen, ay, bueno, qué lindo, te doy estos días, te doy estos beneficios, tenés un Disney adentro del trabajo, etcétera, pero después te matan. No te dejan, o sea, ellos mismos son como precursores de un estrés laboral que enferma a la gente o que realmente no tienen en cuenta bueno, lo que necesitamos realmente, o tenés un líder que no te desarrolla, o no te habla, o te tiene todo el tiempo como hiperexigiéndote, los objetivos son irrisorios, no sé, te pagan en negro, o te pagan, no sé, bueno, justo cuando estamos hablando de este tipo de culturas, el pago no es en negro, pero en las pymes a veces pasa que sí te pagan en negro, o te tienen con el monotributo. Y en algunas grandes también, igual, ¿eh? En consultoras y eso también te tienen como monotributos, pero digo, quizás en cuanto al sueldo hay un movimiento, pero después te dan estas cosas extras que maquillan. Por eso es importante entender el caso y no confundir. ¿Y cómo crees vos que el empleado, qué herramientas puede tener el empleado para darse cuenta si es alguna de estas cuestiones que vos estás nombrando? Porque si bien son bastante separadas y hay como todo, están muy finitas entre, ¿no? Digamos, las fronteras entre estos tres que vos contabas, digamos, son como bastante finitas para darse cuenta si en verdad tiene que ver con, y me gusta, pero no sé si es lo que me apasiona, pero a su vez hay mucha exigencia de la empresa por objetivos que quizás son irrealizables, pero en realidad yo también soy muy hiper exigente conmigo mismo, y la realidad es que tuve un bebé y podría no haber mandado el mail el viernes y podía haber esperado el lunes, pero bueno, viste, yo sé cómo funciona la empresa y sé que cae mejor y no les puedo decir que era un viaje de 2 días porque sé que no les va a gustar mucho y quizás no pasa nada. Entonces es como difícil, ¿no? Separar esa situación. Sí. Cuando estás en esos puntos tan sutiles, ¿no? de desequilibrio, es más complejo si no es que lo haces en un espacio privado donde te pones a bucear y a navegar en tu casa propia y a definir realmente qué te pasa. Después hay condiciones mucho más, o casos mucho más visibles, ¿no? O sea, cuando tenés un líder tóxico, cuando realmente estás teniendo síntomas psicofísicos emocionales, o no estás pudiendo desarrollarte en tu carrera, o ves cosas raras en tu trabajo que no van, y por más beneficio, no sé, temas éticos, morales, temas que tienen que ver con el trato, ¿no? Con otras condiciones. Por eso el well watching está más como cuando tenemos que poner una mirada objetiva sobre realmente cómo es la organización y la cultura que propone, si hay incoherencias o no, y si yo estoy dispuesta a seguir en una organización así. Después el tema que tiene que ver con lo vocacional, o que tiene que ver más con lo personal, ya tu propia historia laboral. Se corre del well watching, perfecto. Claro, se corre, porque es como, a veces hay personas que la pongas en el ambiente que la pongas, lo hacen hiperexigente. Bien. ¿No? Están siempre al palo, siempre... Te va a pasar lo mismo, claro, bien. Va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que estos contextos enferman mucho más rápido a una persona que ya de movida tiene estas características. Es decir, una persona que, hablamos del hiperexigente, pero después tenemos el fóbico, tenemos el ansioso, tenemos, ¿no? Como otras características. Pero ya es la personalidad la que hace que, bueno, el well watching al sumo le golpea más por sus características. Sí, o es un fit mejor, ¿no? O sea, claro, como que le pega más
estar en un lugar que de algún modo, esto es más psicológica la explicación, ¿no? Pero hay gente, y son muchos, que por ejemplo, alguien que tiene baja autoestima, ¿no? Entonces, bueno, tiene baja autoestima y trabaja en una organización que ¿viste? Lo tiene ahí al palo todo el día, pero le da los beneficios cosméticos. Y claro, o sea, una persona que tiene baja autoestima está acostumbrada también quizás a estos tratos o a ponerse en situaciones donde no sea tan valorado, etcétera. Entonces, cualquier cosa que vos le des por fuera, lo copia. Claro, sí, claro, ¿no? claro. Entonces digo, bueno, cada organización tiene como su perfil cultural y también qué personas pegan con ese perfil, que se bancan, ¿viste? Y esto estoy sacando el estrato social socioeconómico que no tiene dinero para comer. Estoy hablando de una persona que tiene posibilidades de cambio al mediano o al corto plazo, Correcto. o al largo, pero las tiene. No es que está, ¿viste? En una Sí, no estamos hablando del que encuentra un trabajo porque lo encontró y es lo único que tiene y bueno, no tiene más opciones en el mercado laboral. Correcto. Eso, ¿viste? Porque hay mucha gente que tampoco cambia. Entonces se queda en esos espacios, se conforma con estas incoherencias. Entonces después vienen los síntomas y después vienen a mi consultorio a decirme, me pasa todo esto, ¿no? O van al médico porque ya después les pegan el cuerpo. Sí, claro. Por no atender estas urgencias. Y Analía, ¿qué herramientas puede tener una persona que en esta búsqueda laboral, ¿no? Porque uno dice, bueno, listo, me voy a ir de este trabajo porque siento esto, lo que fuera, y muchas empresas, como vos decías, ¿no? También hablaste de las pymes, las medianas y las grandes y multinacionales, te ofrecen todo este abanico de cuestiones que quizás son well-washing, pero uno en el cambio quizás no las ve, no las percibe, porque vos hablás esto de la cultura organizacional y quizás la verdadera cultura organizacional no la conoces, y vos corregime si yo hago afirmaciones que no son, quizás no la conoces hasta que no estás adentro y no pasan unos meses, porque en todas las entrevistas somos los mejores y nuestro jefe parece re piola, re buena onda, todo el equipo es re cool, son todos re... Y después, viste, empezás a entrar y decís, bueno, digo, ¿qué herramientas puede tener esta persona que está buscando otras oportunidades o está buscando para poder diferenciar esto del well-washing dentro de una empresa a la que potencialmente está interesado en entrar? Es bastante difícil, pero hoy tenemos más herramientas que antes. Ok. Quizá con la pyme no tanto. Cuanto más chiquita y menos esté en las redes, menos información cultural. Pero hacia las medianas más grandes o algunas pymes que, viste, les copa contar su cultura, etcétera, podés tener más información sobre, bueno, cuál es la propuesta, digamos, más allá del empleo como de condiciones formales. ¿Cómo ven estas culturas? ¿Qué cosas dicen? ¿Viste? Hay algunas plataformas que la gente opina también de las organizaciones. Eso es como el inicio, como para tener algo más de... O hacer un research un poquito exhaustivo de dónde uno va. Bien. Aparte ahora tenés la IA que te puede hacer una investigación profunda. O sea que usemos esas herramientas por lo menos para tener alguna data más. Después, si podemos contactar a alguien de la organización en el entorno, si tenemos a alguien cerca o alguien por LinkedIn que te pueda dar alguna data, también está bueno. Pero sí, en la cancha se ven los pingos de ambos lados. Claro. ¿No? Entonces, realmente, por más que la cultura esté buenísima y todo, después no sabes cómo va a ser ese match que vas a hacer con este líder que te toca, con este equipo, cómo vas a entrar. O sea, debería ser que la selección esté tan bien hecha pero no sucede. En la mayoría de los casos no es tan así. Entonces digo, sí, es una experiencia que uno tiene que atravesar. En la entrevista también tenés esa posibilidad. O sea, antes eran entrevistas laborales donde la gente solo se tenía que vender, ¿no? Y ahora... hay un ida y vuelta mayor, ¿no? Sí, y uno puede preguntar más cosas y no está mal visto, ¿no? O sea, como que si también tenés interés sobre qué cultura y entender un poco, también le puedes preguntar al selector, y bueno, ¿cómo es la organización en esto, ¿no? Como comprender un poco más. Si te toca un selector antiguo, lo va a ver como, ¿y este? ¿No? Que todavía hay de esos selectores. O gente que no sabe seleccionar hoy. Pero bueno, los jóvenes, sobre todo, ¿no? Nuestra edad todavía no hace tantas preguntas, lamentablemente. Hay muchos como siempre, quedamos como en el medio, ¿no? En lo antiguo y nuevo. Entonces, a veces no sabés cómo acomodarte.
Sí, y los jóvenes hacen estas preguntas porque son sus valores, ¿no? O sea, es el valor de, che, a ver cómo tratan a la gente, cómo es esto, cómo es lo otro. Pero bueno, ya te digo, depende de qué tipo de organización estemos mirando, de qué barrios, de qué zonas, de qué tipo de marcas, de qué tipo de culturas. Ahora hay muchas... Y Analía, perdóname, ¿qué consecuencias tiene para una persona, para un profesional, estar dentro de una compañía que hace wellwashing? ¿Para la persona decís? Para la persona. Y es como, vamos a remontarnos a remontarnos a las familias, ¿no? Vos podés tener un papá y una mamá que te regalen muchos juguetes y muchas gomitas y muchas cositas dulces, Y no ¿no? estar. Y no estar. O no desarrollarte, o no darte amor. Esto un poco, para mí, es lo mismo, ¿no? Porque te voy a dar muchas cositas, pero después te maltrato, te destrato, no te desarrollo, no te escucho, te mato con trabajo a cualquier hora, te escribo un WhatsApp el domingo a las 21, quiero que estés hiperconectado, no escucho tus necesidades, etc. Entonces no sirve para nada esa organización para vos. Y si te quedas mucho tiempo ahí, que conozco, de hecho tengo un montón de casos incluso cercanos, que ni siquiera son pacientes, que vos decís, hace 20 años que te está maltratando esta persona, Claro. ¿no? Y esta organización no te da nada, más que, bueno, un sueldo. El materialismo laboral ¿cómo fue Sí, que le dijiste materialismo? ¿Cómo era? materialismo laboral. Laboral. Es uno de los, en el libro, cuando el trabajo duele, también participó mi socio que se llama Arno Gómez y él desarrolló toda una matriz donde vos podés hacer el test y te podés ubicar en qué zona estás dentro de la combinación entre la sensibilidad laboral y tu vocación, es decir, cómo estás hoy con tu trabajo y tus actividades y esta vocación que vos tenés, ¿no? A ver en qué eje tenés que hacer y cómo tenés que hacer para ir hacia la autorrealización laboral. Y un poco es esto, ¿no? Como lograr ese camino de decir, bueno, ¿por qué te estás quedando? Bueno, ahí teníamos como ya un caso más psicológico, una persona que se queda en el maltrato tanto tiempo, o está pasando algo del otro lado que está como muy manipulada y bueno, y hay algo complejo. ¿Y crees que ese maltrato tiene que ver más, o cómo lo ves vos, tiene muchas veces que ver con la organización o tiene muchas veces más que ver con el jefe o el líder que te tocó de ese área que con la organización? A mí me ha pasado, y vos comentabas que te pasó, que quizás hablas con personas de una misma empresa, de una misma compañía, que te cuentan a veces realidades como muy diferentes en la cultura organizacional, porque en realidad lo que te están compartiendo es cómo su jefe finalmente le trasladan. Entonces ahí la organización parece que está perdiendo, porque al fin y al cabo la cultura la traslada, no la organización, sino ese jefe. Si eso pasa, no pasa, cómo lo ves, cómo se puede, digamos, saldar ese problema, ese cuestionamiento. Sí, a veces hay jefes que no saben liderar, básicamente, pero la van llevando, digo, termina generando dolor laboral en las personas, sí, porque el jefe está, o sea, el líder está para desarrollar el área, las personas y para guiar también, ¿no? Y para tener esa impronta que ayuda al área. Después tenés el que realmente está generando maltrato o tiene alguna posición más de manipulación, que sale como medio de la neurosis y entra más de la psicopatología, ¿no? O sea, que está psicopático tratando de hacer daño. Entonces, son dos cosas distintas, porque quizá el primer líder hay que ayudarlo a ser más fit con la cultura y Recursos Humanos debería, o el director o su director, ayudarlo a desarrollar, porque quizás necesita más competencias todavía como líder, y el otro está habilitado, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿dónde podés ver la cultura ahí? Y bueno, ¿qué hacen una vez que quedan expuestas las situaciones? ¿Qué hacen en general las áreas o recursos humanos o lo que sea, que es el encargado de velar por esta cultura, digamos, con estas situaciones? La realidad es que uno lo primero que hace es renunciar a ese líder, ¿no? Pero si vos ya hiciste como los distintos pasos, y también vuelvo a repetir, también depende del tamaño de la organización y de qué tipo de organización hablemos, ¿no? Porque a veces en la pyme es él el dueño, y es el dueño que es medio neurótico, que hace lío y que no hay forma de cambiar eso. Pero ahí está tu posición,
¿no? Quizás no podés cambiar ahora porque necesitas seguir dándole de comer a los pibes o necesitas seguir manteniendo tu casa, pero sí podés en paralelo hacer una búsqueda o abrir una estrategia nueva para salir lo más rápido posible de esta situación. No quedarte porque, bueno, es como la sensación de, bueno, es lo que me tocó y hasta que no quiebre el otro o no cierre esa empresa o no sé, o no se muera, sí, claro, no me echen, no, yo no. Entonces, bueno, ahí hay el destino de cada uno, ¿no? Y Analía, ahora te lo doy vuelta, ¿crees que las empresas ven esta situación? Porque a veces hay empresas que genuinamente quieren tener una cultura organizacional que les cuesta llevarla adelante y quizás lo más fácil es, bueno, le doy el wellness, le doy el gimnasio, le doy el día libre, el día del cumpleaños, qué sé yo. Y en este contexto, además, en donde, viste, que para ganar lo mismo tenés que vender más, para ganar lo mismo, hoy los equipos son mucho más chicos, entonces las tareas que antes hacían N, hoy la hacen N-1, -2, -3, -4, y hay que hacer la misma cantidad de tareas. Pero vos quizás sentís que el líder o los jefes o los dueños y las organizaciones quieren llevar adelante una cultura organizacional, ¿no? Mucho más linda, mucho más cercana, pero que por X motivo no pueden. Entonces, ¿cómo lo ves desde el lado de las compañías? ¿Qué pueden hacer las compañías para tratar de dejar atrás este well washing y que realmente sea un acompañamiento mucho más profundo hacia sus empleados, hacia sus líderes para con sus empleados? Sí, la realidad es que hay muy poca formación psicoprofesional. Entonces, la escucha, la mejora tiene que ver con el bienestar de las personas real, no el bienestar cosmético. Es como que lo cosmético viene una vez que vos trabajaste bien en el desarrollo del liderazgo, el desarrollo de los equipos, de las personas, de la salud mental, ¿no? Como todo esto que los jóvenes empezaron a pujar mucho más y ahora la inteligencia artificial lo pone de frente. Claro. ¿No? Entonces, no va a quedar otra. O sea, ya con lo de la inteligencia, con lo de los jóvenes era como una lucha que iban teniendo ellos como generaciones. Pero ahora está puesto de frente, o sea que la misma organización va a dejar de ser competitiva a nivel humano si no trabaja las otras aristas, y esta la toma como algo, ya no son los 90 ni el 2000, inicios del 2000, ¿no? Ya no es escalera corporativa, premios, o sea, sí lo es, pero no. O sea, no es la base. Entonces, a medida que vaya recambiando la información, las personas, empiecen a subir más los jóvenes y tengamos que prestar más atención a que los robots están tomando como nuestras posiciones más técnicas, administrativas y un montón de cosas. En todo ese cambio, recursos humanos y las culturas organizacionales tienen que poner foco en las personas, y las personas somos psicoemocionales, no somos una barrita de cereal, ¿no? Entonces, creo que van a caer las organizaciones que no puedan sostener este estrés, que no es el estrés solo de que no está yendo bien, que no llegamos a los objetivos, que la economía está complicada, que las políticas están complicadas, además un cambio del mundo, ¿no? Y en pocos años, pocos, vamos a tener los bípedos robots caminando por la calle de la mano con la gente, ¿no? O sea, es un mundo que con esto se funden todos. Claro. O sea, sí o sí hay que trabajar en un cambio profundo humano, además del tecnológico y además del económico financiero, para rediseñar los negocios. Por eso es como, todo esto es como todo esto que estamos viendo aún, es como la clase vieja de los posgrados viejos de recursos humanos. Bueno. ¿Viste? El que estudie eso, como el club de beneficios como base, Claro. Es antiguo ya, claro. Antiguo, ya está, ese mundo murió. O sea, está vigente porque lo seguimos sintiendo capitalista. No me sale, iba a hacer un neologismo, ¿no? Capitalísticamente, para el capitalismo, ¿no? Como lo dejamos vigente por el capitalismo nada más, que bueno, que tengo más. Y como estamos en esa rueda que nos metimos en las casas, en comprar el auto, en esto, en lo otro, bla, 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 necesitamos como todo eso que nos enseñaron. Pero ya no va, no alcanza. Eso es como, ahora queda secundario, el punto está en el humano. Y somos muy pocos los que estamos trabajando estos temas así, y las facultades no los toman así. Están hablando del humano, pero desde un lugar medio de eslogan, ¿viste? No, y la psicología en esta era, y no porque sea psicóloga, sino porque lo es como la base
digamos, de todos estos movimientos, porque la gente está mal y va a estar peor si no se prepara para esto nuevo que viene. Entonces, digo, la organización, mientras siga dando las barritas de cereal y no esté preparando para lo que viene, ¿qué está haciendo? Entonces, el beneficio cosmético, como puse en esa nota que leíste, ¿no? Que ya es un problema de negocio. No es un problema de si entra o no entra, si lo exijo más o menos. Así que bueno, a tus amigos hay que decirles que piensen en dónde están ubicados, qué desean de su vida y cómo lo van a ver para adelante con todo esto que va a venir más complejo, ¿no? Analía, te agradezco muchísimo la conversación y bueno, la verdad que me pareció muy interesante esto del well washing en este contexto del que venimos hablando, en donde todavía hay mucho más, ¿no? Con la inteligencia artificial va a poner mucho más sobre la mesa este tema, y me quedo con esto último que decías también, que aquellas empresas y compañías que no vayan genuinamente para este camino de ver al humano como tal, a los empleados como tales, como humanos, se les va a hacer mucho más complicado retener talento, encontrar talento y finalmente, esto que vos decías, golpean el negocio. Así que muchísimas gracias, Analía, por la conversación. No, gracias a ustedes y bueno, y pueden seguirnos en Trabaja.mejor también, que estamos todo el tiempo hablando de estos temas para ayudar al humano. Hablamos con Analía Tarasiewicz, psicóloga del trabajo, autora de Cuando el trabajo duele, investigadora y divulgadora sobre salud mental, liderazgo y transformación del trabajo. Un poquitito de música y enseguida continuamos acá en Inteligencia Empresarial del día de hoy. De
La creatividad no tiene horarios ni lugares fijos. Las mejores ideas de este programa a veces surgen fuera del estudio y ahí es donde entra Lenovo. Con sus diseños ultra livianos y pantallas increíbles, llevamos nuestras ideas a todas partes sin perder un gramo de potencia. Si sos de los que crean, diseñan o inventan sobre la marcha, Lenovo es tu mejor aliado. Descubrí esta Lenovo Idea Tab Plus que yo estoy usando y muchos dispositivos más en lenovo.com. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Grupo BGH. Más de 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, más de 110 años construyendo futuro. Cuando nos preguntamos si podremos lograrlo otra vez, responde el genio y el maestro. Responde porque lo cantamos desde el día que nacimos. Y los libres del mundo responden. Sancor Seguros, 80 años. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Auspicia este programa a McDonald's y sus 3 nuevas hamburguesas mundialistas que tienen como protagonistas a McAllister, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Descubrí el nuevo Motorola Edge 70, el smartphone ultra delgado más resistente, con triple cámara de 50 megapíxeles y la batería más potente de su categoría. Encontralo en los flagship stores del país y en motorola.com. Bueno, y en inteligencia empresarial nos quedó un poco, obviamente, hacer el análisis de lo que tiene que ver con el mundo de la economía y los negocios. Ayer se conoció el índice de salarios de mayo, con un índice de salarios total de 2,2, ¿sí? La variación mensual, ¿sí? Esto obviamente tiene que ver con la variación de mayo de abril a mayo, ¿sí? Una mejora salarial total del 2,2%, pero en el promedio, pero como siempre decimos, hay que separar lo que tiene que ver con el sector registrado y el sector privado no registrado, donde el sector privado no registrado fue del 3,5% la variación mensual, pero el sector registrado estuvo por 1,8% la variación mensual. Ahora, dentro de este sector registrado, también hay que dividir lo que tiene que ver con el sector registrado privado y el sector registrado público. El sector registrado privado tuvo una variación mensual positiva del 2%, mientras que el público del 1,5%. Ahora, ¿esto qué tiene que ver y cuál es la importancia de esta lectura? Esto, como siempre venimos explicando, hay que compararlo con la inflación, ¿sí? Y la inflación de mayo. La inflación de mayo, que si bien sabemos que viene bajando, había sido 3,4 en marzo, 2,6 en abril, que fue 1,9 en junio, la inflación de mayo fue del 2,1. Entonces, la semana pasada habíamos hablado de que el gobierno está bastante satisfecho con esta baja de la inflación porque además los salarios habían empezado a ganarle a la inflación y de esta manera empezar a recuperar gran parte del poder adquisitivo que se sabe y es clave para lo que tiene que ver finalmente con la recuperación del consumo. Si se recupera el consumo empieza a haber más recaudación, sobre todo por el IVA, etcétera, con lo cual empieza a moverse un poco una rueda virtuosa. Sin embargo, cuando analizamos estos números del resumen ejecutivo que envía el INDEC respecto al índice de salarios, lo que uno ve es que esto finalmente no está sucediendo en gran manera. ¿Por qué? Como decíamos, la inflación de mayo fue del 2,1. El sector privado registrado, que es el más amplio, tuvo un aumento salarial del 2%. Entonces, la verdad es que estuvo 0,1% por debajo de lo que fue la inflación. Es decir, los precios subieron por encima de los que subió su salario. Cuando vamos al sector público, que sabemos que viene acarreado y viene muy golpeado, lo que vemos finalmente es que la variación mensual fue del 1,5%, con una inflación del 2,1%. Ahora, solamente el sector privado no registrado, es decir, el que tuvo una variación mensual del 3,5%,
versus este 2,1 de la inflación de mayo. Ahora, se sabe, y venimos siendo bastante críticos, que el índice total de salarios que contempla el registrado y el no registrado, la verdad que la ponderación del no registrado, si bien es más baja que la del registrado, tiene una ponderación importante, y la medición de este no registrado y es a través de encuestas, es mucho más difícil de determinar y ser mucho más objetivos, con lo cual la realidad es que uno termina mirando el registrado, que el registrado, el dato real es que fue una variación mensual del 1,8 versus un 2,1 de la inflación, con lo cual esto que veníamos contando de que el gobierno estaba optimista por cierta recuperación que podría haber de los salarios respecto de la inflación, en mayo no se dio. Sí se cree que esto finalmente pasará en junio, ¿sí? Con el índice de salarios de junio, que estará por encima del 1,9 de la inflación de junio. El dato lo conoceremos el mes que viene, pero esto fue, podríamos decir, un derechazo o un zurdazo, dependiendo de la mano que cada uno quiera usar, para el gobierno, porque los salarios siguen creciendo por debajo de la inflación, los salarios registrados, sin considerar el trabajo privado no registrado, donde, como decíamos, si no el promedio de este 2,2, como vengo contando. Déjenme dudar porque el privado no registrado, 3,5, para que se den una idea, en el interanual, en la comparación, la acumulación interanual, estamos hablando de 63,3% y en la variación anual un 23,9%, o sea, demasiado por encima de lo que son el resto de los trabajos. El dato que sí está siendo bastante optimista y cree que va a tener una muy buena repercusión de lo que tiene que ver con la inflación de julio, tiene que ver con la inflación mayorista, ¿sí? Los precios mayoristas en junio aumentaron solamente un 1,1% contra un 2,5% en mayo y un 5,2% en abril, ¿sí? La inflación mayorista. Cuando vemos la mayorista y la minorista, abril, la mayorista fue del 5,2%, la minorista del 2,6%, la mayorista fue del 2,5% en mayo y la minorista del 2,1%, y la minorista fue del 1,9% en mayo y en junio, y del 1,1% la mayorista en junio. Por lo tanto, se cree que la inflación minorista en junio, sí, que como venimos contando, viene bajando, estará por debajo de la inflación de junio, con lo que sería el quinto mes consecutivo de baja a partir del pico, digamos, de marzo. Habrá bajado en abril, en mayo, en junio, y se cree que en junio esté en 1,7, 1,6, y este dato de esta inflación mayorista, que aumentó solamente 1,1 en el mes de junio, bueno, sería bastante positiva por el puje que podría tener en la inflación minorista. Ahora, ¿cuál es el motivo principal de este dato de la inflación mayorista? Tiene que ver con una baja muy fuerte en lo que tiene que ver con el precio internacional de la energía. Sabemos que está empujando muy fuerte lo que tiene que ver con la guerra, con lo que tiene que ver con el petróleo, y durante junio el petróleo crudo y el gas retrocedieron 5,3% mensual, y esto tuvo un impacto muy fuerte en la inflación mayorista, porque básicamente restó, ¿sí?, 0,5 puntos porcentuales, si no estaríamos hablando de una inflación mayorista en torno al 1,8, 1,9%. Por eso tuvo un impacto muy, muy positivo. Y el otro informe del INDEC, que es interesante analizar, tiene que ver con, que ya lo venimos contando también, cómo fue cambiando la matriz, tanto exportadora y como importadora argentina en estos últimos años a partir de la llegada de Javier Milei. Como veníamos contando, sí, las importaciones en 2024 fueron récord, las importaciones en 2025 empezaron a frenar. ¿Y cómo fue las cifras del comercio exterior en junio? Exportaciones por 9.055 millones de dólares, esto es un crecimiento del 24,5% respecto de lo que habían sido el año pasado, versus unas importaciones con un crecimiento del 7,3% al llegar a 6.861 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Una balanza comercial positiva, un saldo comercial positivo en junio de 2.194 millones de dólares. Básicamente, entonces, ¿esto qué significa? Cuando uno ve el saldo anual, ¿sí?, de enero a junio, el primer semestre del año, las exportaciones y las importaciones, el saldo anual el año pasado habían sido de 2.762 millones, y este año el saldo está en 13.923.000. Un crecimiento de la balanza comercial, del saldo de la balanza comercial del 404%, y ahora sí, impulsado por un lado por las exportaciones, récord, y por otro lado por una caída de las importaciones. Entonces, uno lo que ve es que muchos estaban diciendo y mantenían que, bueno, Argentina estaba cara, Argentina el dólar al 1.500 es inviable. Bueno, si no, las exportaciones no estarían creciendo, con lo cual se cree, y por eso cada vez se apoya más, que este dólar, el gobierno está cómodo, el comercio está cómodo, y es un dólar que llegó para quedarse y que el gobierno tampoco está gastando
mucho y está haciendo mucha fuerza para poder mantener ese dólar, que es un dólar que está flotando bastante libre, y es por eso también que el gobierno no para de comprar dólares también con el Banco Central. Con lo cual, los datos de la balanza comercial han sido muy, muy importantes, lo que tiene que ver con el dato de enero-junio y sobre todo con junio. Y lo que es muy interesante es ver cómo, y esto ya lo venimos contando también, lo que tiene que ver con el combustible y la energía, obviamente apalancados en Vaca Muerta, en los proyectos de energía, de gas, de minería, se están convirtiendo en un protagonista fundamental de nuestras exportaciones. No solo en las exportaciones, sino en haber dejado de importar, o sea, no solo porque dejamos de importar, sino porque además empezamos a exportar. Para que tengan una idea, los productos primarios, las exportaciones de los productos primarios tuvieron, digamos, del total de las exportaciones, fueron el 21%, manufacturas de origen agropecuario un 37%, manufacturas de origen industrial un 27%, y combustibles y energía ya representan más del 15%, en junio representaron más del 15% de las exportaciones, y se cree que esto va a aumentar, y es muy probable que el sector energético finalmente se convierta en el principal exportador de Argentina en el corto y mediano plazo, y le compita finalmente al complejo agroexportador. Y la última noticia importante que va a ser en el día de hoy, sí, que hay que estar muy atentos, tiene que ver con el EMAE. Hoy se va a conocer el EMAE de mayo, y se espera una recuperación de entre el 0,3 y 0,5% mensual. Recordemos que el EMAE de abril no había sido positivo en la comparación mensual, porque había caído, ¿sí?, en abril respecto de marzo un 1,5%, aunque había sido positivo en abril un 1,6% respecto de abril de 2025, pero en el mensual había caído cuando comparábamos abril con marzo, y se espera que el dato que salga de hoy, se espera una recuperación mensual del 0,3 al 0,5%, en lo que se espera sea finalmente, como viene diciendo el ministro de Economía, Luis Caputo, que empezarían estos 18 mejores meses de la economía argentina. Habrá que ver si este dato de mayo del EMAE acompaña estos dichos del ministro de Economía y el impacto que esto podría tener en el mundo de los negocios, con la última noticia que se conoció en el día de ayer, que tuvo que ver con que Moody's fue la tercera calificadora que mejoró la deuda argentina, la pasó de CA1 a B3, con lo cual básicamente descartó la posibilidad del default a partir de también esto que hizo el gobierno, que lo comentamos la semana pasada y la anterior también, los vencimientos que tiene este año y el año que viene, y cómo iba a hacerle frente a esos vencimientos, tanto de capital como de intereses, con lo cual despejó las dudas, y esto lo que tiene que ver es acompaña una bajada una mejora de la calificación de Argentina, tanto de Standard & Poor's hace unas semanas como de Fitch, y por último esta tercera calificadora Moody's, que también mejoró. Esto tendría quizás un impacto debería tener un impacto en el riesgo país, que debería seguir bajando, con lo cual le posibilitaría tanto al gobierno a través de los bonos como a las empresas a través de las obligaciones negociables seguir, ¿sí?, financiándose, por lo cual podría aumentar la inversión privada y de esta manera volver a empezar un poco el motor de la inversión privada, que como contamos la semana pasada se había frenado bastante durante los últimos meses. Con lo cual estas noticias son un poco positivas para el gobierno, a pesar de, como contamos al principio de esta pequeña columna, que los salarios por los números de mayo no acompañaron y estuvieron por debajo de la inflación, con lo cual esa recuperación del poder adquisitivo, que había sido muy incipiente, se frenó en mayo. Habrá que ver qué pasa el mes que viene cuando se conozcan los datos de los salarios de julio. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, Hernán, como siempre, por ayudarme a la distancia. Gracias a Loreta, a Fede por compartirme su espacio en LDFM. Y nos encontramos el miércoles que viene, como siempre, a las 10 de la mañana acá en Inteligencia Empresarial. Que tengan todos un muy lindo cierre de semana. Triste por la final, pero orgullosos de lo que fue nuestra selección argentina. Muchas gracias a todos y nos encontramos la semana que viene. Hasta luego. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura.